Como titular de este espacio, pues hay momentos en que me tocan noticias que compartir con ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, que son muy difíciles porque conllevan una parte de amistad, de complicidad, de compañerismo, de amigo. Y nos enteramos hace unos días que nuestro adorado Pedro Moreno, colaborador por muchos años de ¿Qué tal, Fernanda?, hizo un viaje y no aparece. Está Hanna, que es familiar de Pedro, aquí de mi lado izquierdo. Hanna, ¿a dónde fue Pedro? ¿Qué sabes hasta el momento? ¿Por qué ese lugar era tan especial para él? Cuéntanos qué saben hasta ahora para que todos, porque no sabes lo que lo queremos en este espacio. Sí, sí, bueno, querido por todos los que pasamos por su vida, y por eso sí ahorita es la sorpresa, Sí. La incertidumbre y la angustia, porque, pues eso, ¿no? Un hombre que, pues eso, bueno, se dedicaba, tú bien sabes, ¿no? A los viajes, a conocer. Y las Islas Feroe estaban o sea, estaban en su ¿En su lista. lista? En su lista de lugares a conocer. De hecho, creo, si no mal recuerdo, por alguna serie. Y él siempre dijo, yo tengo que ir ahí, ¿no? Y de hecho, en mayo fue por primera vez. De hecho, pasó por Noruega, estuvo ahí luego sí, en un lugar, con mucha nieve, un pueblito, fascinante, muy Es que era feliz. su vida, Era su vida, explorar, exactamente. descubrir, expediciones a donde fueran. Ujú. Era capaz de hablarte desde las hormigas culonas hasta, Sí. hasta las feroe, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, le gustó tanto que cuando regresó dijo, yo tengo que volver. Entonces, pues volvió. Em, sí, esta vez que volvió le tocó otro clima, ¿no? Eso sí. Híjole, pues el último contacto que yo tuve con él fue una foto que me envió comentando, ¿no? Ahora sí el clima está feroz, ¿no? Mucho viento, mucha neblina y etcétera, ¿no? Entonces, y a la semana es cuando ya salió la noticia, ¿no? Entonces, pues sí, sí suspendieron la búsqueda. Es lo que yo sé, es lo mismo que estamos viendo, suspendieron la búsqueda, pero pues todavía hay una ligera esperanza, pues, que aparezca, ¿no? Digo, es un poco desalentante el escuchar también por parte de la gente de allá que, pues, ya pasando tanto tiempo y en esos son unos acantilados de kilómetros y kilómetros y Son kilómetros de acantilados altura. y hay mucho viento, hay mucha lluvia, el viento es feroz y se entiende que eh, iba con dos surcoreanas. No, fíjate que eso es absolutamente mera coincidencia. Lo de las... Bueno, a No ver, o iban sea, juntos. no, para nada. No, 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 no. No, es Bueno, una es historia importante. aislada. Sí, 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 ¿Es una sí. historia aislada? Sí. Es O sea, ¿él se fue solo? Sí, sí, sí. Sí, 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 no tiene nada que ver con las Entonces, al surcoreanas. irse solo, se sabe que su última ubicación por el teléfono celular es en una cascada. Así es. Así Y ahí es. se encuentra su mochila, ahí se encuentra el celular. Bueno, lo que dicen es, no, bueno, no sé si celular, eso sí no sé, lo de la mochila es lo que mencionan que aparece en otra isla, ¿no? Pero mira, te digo, o sea, lo que se ve en las noticias, tanto de aquí como locales de allá, pues dan a lo mismo. Pero sí, de algo sí puedo estar segura, es que no tiene nada que ver con las surcoreanas, pues yo creo mera coincidencia. Hanna querida, qué hombre, qué hombre más brillante. Yo no creo conocer a una persona más en mi vida tan brillante como Pedro Moreno, tan inteligente, tan culto, tan lleno de vida y tan especial. No era una persona común y Normal. corriente. Sí, es lo que yo decía. Yo siempre he dicho, es un marciano, viene de otro planeta. O sea,
tiene un nivel muy, muy, muy impresionante, ¿no? Y justos, eso, Pedro para mi vida y la vida de mis hermanos fue una cosa mágica. O sea, al final de cuentas, digo, nosotros lo conocimos a final de los 80s, que, discúlpame, Adelante. a final de los 80s, sí, nosotros estábamos en una época un poco álgida ahí, entre que, pues, divorcio y demás entre mis papás. Y Pedro llega a darnos esta válvula de escape, esta distracción, ¿no? Y este trato y este amor y este cariño tan impresionante, siendo que, pues bueno, el paquete que se avienta, ¿no? No solo se rejunta con mi madre, sino que acepta el paquete de 3 cretinazos, como nos decía, ¿no? Son unos cretinos. Cretinazos, Así ¿no? les decía, Sí, exactamente. nos decía cretinazos de porra, es eso, ¿no? O sea, Pedro, desde que existió, apareció en nuestras vidas, ha formado parte de mi vida día a día, en los dichos, en los pensamientos, en los conocimientos, justo, o sea, y bueno, después de que mi mamá y él se separan, que hubo un momento, le perdimos la pista, y mágicamente, como por ahí del 2007, no, 2005 más o menos, me lo encuentro en la calle caminando. Ay, no lo puedo creer, Hanna. Y fue así como y le grito, cretino, y volteé y me dice, cretinaza, ¿no? Y fue ¡ah! Entonces tuvimos este encuentro, yo ya, pues de adulta, ¿no? Porque él estuvo en mi vida entre los 6, 7 años hasta los 12, 13 años. Y, Qué belleza, y de Hanna. pronto aparece como a mis 29 años y empezamos a desarrollar esta nueva relación de sí con lo que vivimos, pero pues ahora pues yo ya soy adulto. Pero ya ¿no? adultos, Ajá, claro. y es una relación independiente que nosotros, no. Y ahí empieza otra etapa mágica, que es lo que te decía, ¿no? Las personas que hemos pasado, no sé, yo no sé si hablar en pasado o en presente. Yo Vamos tampoco sé sí si está... decir ya no o sí. Para mí siempre va a vivir. Exacto. Entonces, en presente, todas las personas que estamos y eso sí, hemos pasado por su vida, somos privilegiados, en verdad. Es un honor y pues nada, pues ojalá aparezca. Pero bueno, sí, no hay palabras para describir. Ayer que tuve oportunidad de hablar con Roberto Banjic, a quien le mando un beso con mucho cariño, hablar contigo, hablar con Alexis Sherek, hablar con Juan José Espiñeira, amigos entrañables, que de veras, Pedro Moreno, así como para ustedes público, que les dejó una huella importante, Pedro Moreno vino a ¿Qué tal Fernanda? Por 3 días y se quedó más de 13 años, 12 años. Así era Pedro. Y así como llegó, y duró tantos años y convivimos tanto y crecimos en una amistad muy bella, de una solidaridad, de un cariño de familia, de familia. Pedro tuvo un detalle conmigo, Hanna, que no tengo palabras. Había un espejo muy importante de su bisabuela. Ese espejo fue un regalo de bodas de la bisabuela, de parte de una amiga. Muere la bisabuela y esa amiga rescata ese espejo. Es un espejo antiquísimo. Rescata el espejo y se lo da a la madre, es decir, a la abuela, a la hija. Ella muere y la amiga vuelve a rescatar, la nueva amiga de la abuela, sabiendo la historia, vuelve a rescatar el espejo y se lo da a Pedro. Y él me lo da a mí. Me dice, mira, lo veo y no lo puedo creer. Me quiero ver en ese espejo todos los días de mi vida, sin duda alguna. Cómo pasamos el tema de las plataformas en Pemex allá, que tuvimos un clima muy, muy severo, que nos quedamos varados en una plataforma allá de Pemex, arriesgando la vida. Un gran ser humano, gran ser humano. Quedamos y organizamos, y esto me parece muy lindo,
el día 13 de noviembre es su cumpleaños y nos vamos a reunir en mi casa para hacerle un homenaje. Y cada quien le va a llevar lo que le quiera llevar, cada quien va a contar una historia, cada quien va pues a recordarlo como siempre lo vamos a recordar. Yo deseo igual que tú, Hanna, que aparezca. Y si no es así, lo que nos deja tranquilos a quienes lo conocimos, a quienes lo amamos, a quienes lo honramos, caray, a este grandioso ser humano, es que entonces habría muerto haciendo lo que le gusta. Es que eso, no cabe la menor duda, ¿no? Imagínate explorando una pinchurrienta isla en casa de la bueno, exacto, fregada. que para él, aparte, claro, y en medio, esa isla está en medio de la nada, ¿no? Rodeado del Atlántico. Y bueno, Pedro, yo lo conocí en Atlantis, ¿no? Atlantis, cuando en los 80s, en un curso de delfines que mi papá nos inscribió. O sea, eso se dedicaba. Claro, y nos abría Atlantis así de como si fuera nuestro jardín, nuestro parque, nos lo abría nadando con los delfines, y era o sea, una enciclopedia con patas, ¿no? Entonces regresa, bueno, pues está en su hábitat, o sea, él es está en su hábitat, exactamente lo dijiste, está en su hábitat. Sí. Pues miren, ojalá podamos tener noticias, y si no, lo dice Hanna, está en su hábitat. Y Pedro, como decía Gabriel García Márquez cuando morían sus amigos, Pedro no ha muerto, se fue a las Feroe. Justo. Punto. Justo. Vamos a arrancar el programa, pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, quédate con nosotros. Pedro Moreno, arráncate con el tema, el futuro del petróleo. ¿Te escuchamos? El tema del futuro del petróleo es precisamente que no tiene futuro, porque el futuro de la energía no está en el petróleo. Hoy en día, cuando nos sentamos a la mesa y tomamos un tenedor, damos por hecho que este instrumento ha estado ahí siempre, toda la vida. Damos por hecho que es tan antiguo como la misma comida, y no es cierto. El tenedor fue el último en llegar a la mesa, pero último de los últimos. De entrada, en una historia mundial, tendríamos que desconsiderar el tenedor en Asia, porque no solamente no se usa, no se ha usado, sino que todavía muchísima gente considera el tenedor en Asia como un instrumento hostil, extraño y difícil de usar, en parte porque la comida en Asia no está ni diseñada ni cortada para usar con un tenedor, sino con los palitos, ¿no? Y bueno, lo que están haciendo para promover esto, principalmente en Holanda, y de ahí se correrá a otras partes de Europa, es un mapa completito de toda la reserva para que cada explorador tenga toda la información que necesita, por dónde va tal vereda, qué ves en tal vereda, qué tipo de especies de árboles ves en las aves. Pero es que la selva es tan... Imagínate la... Pero es una experiencia muy diferente, porque si tú vas... Hay tanto movimiento ahí. Sí, que, claro. Esa es la idea. Pero es el atractivo. ¿Sobre quiénes van? Pues sobre la gente joven, obviamente, que tiene este aguante físico y tal. Los exploradores que quieren regresar a su casa diciendo, yo fui a este lugar y no fui a un hotel, ni fui a un resort, ni fui a un lugar que me dieran masaje. QTF. Tenemos un material de Pedro Moreno invaluable, invaluable. Estás hablando de más de 12 años diario, de lunes a viernes, en donde preparaba, como dices, querido Gonzalo, te doy la bienvenida, y pues muy conmovida contigo, con Hanna, con el público, con todos los mensajes que estamos recibiendo. Tenía esta gran capacidad de narrar las cosas y llevarte a mundos que pues nosotros a través de la radio eran impensables. Es que, mira, yo me acordaba que, y viendo esta foto en donde está Pedro Moreno, estás tú, Avid y Carlos de Cárcer, en las instalaciones de imagen en Prado Sur 150,
de ese momento de recambio que sufrió este programa, que venía creciendo a partir de las entrevistas que tú hacías, y cuando se va de 60 a 120 minutos y se da la incorporación tanto de Pedro como mía, y estaba Lucero los viernes haciendo cine, se da un recambio que, transformó la radio en el país. Sin duda. Esa mesa de 4 patas, en donde además cada quien era una bisagra muy específica, porque tú tenías como que el eje, Lucero era una persona que hablaba no solo de cine, sino del entretenimiento en general. Pedro era este hombre brutalmente culto, pero que al mismo tiempo hacía muy accesible, muy, disculpen ustedes, muy coloquial la información, y que nunca perdía el centro. Y yo tenía que ser el desmadre. Entonces, Siempre el desmadre. lo que terminaba sucediendo también era que Pedro de pronto hacía cosas para desestabilizar esa mesa. Por supuesto que hacía... Mira, Hanna, hay un audio, lo voy a buscar férreamente, en donde a Pedro y a mí nos entra un ataque de risa. Incontrolable. Incontrolable, pero por minutos, ¿no? Porque la radio, 10 segundos de silencio pesan muchísimo. Lo sientes como 1 minuto o 2. Pero un ataque de risa de 5 minutos es impensable. No. Pero es que, a ver, yo recuerdo generaba. por qué. Sí. A ver, Hanna decía fuera del aire que entre las últimas comunicaciones que tuvo con Pedro, él estaba hablando de unos puffins. De los pajaritos. Que son unos pajaritos. Fue de un pajarito. Fue de la envergadura. Y entonces era de, ¿por qué estás diciendo envergadura? Y Pedro decía, es que la envergadura es la distancia que hay entre las 2 orillas de las alas. Imagínate el pajarote. Sí, y él totalmente serio, Claro, pero obviamente entendiendo cómo iba a disparar dentro de la mesa qué otro joya. tipo de pensamientos. joya. Sí, justo, bueno, eso es lo que a mí me viene de verdad a la mente igual, ¿no? Que es su cara de póker siempre diciendo una sarta Su de cara cosas de que... póker. Ajá, pero con unas palabras que digo yo, o sea, sigo conservando esto está más cerca que el ojo de un tuerto, ¿no? Está más duro que la suela de un zapato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, justo, ¿no? Esto que dicen de cómo daba las noticias tan digeridas cuando está hablando de cosas de microorganismos, de que no sé, la naturaleza y los mamíferos y cosas así. A mí también yo lo viví del lado de cuando yo llegaba de la escuela con tareas, sobre todo de geografía, y que yo, bueno, o sea, me la pasaba en la escuela feliz. viendo a la nada. Y ahora ya había que hacer la tarea de las capas de la tierra y no sé qué. O sea, era Pedro el que agarré y me decía, a ver, niña, siéntese ahí, ¿no? Y me empezaba a dibujar esto. Entonces él decía, bueno, pues te lo voy a digerir, ¿no? Y me lo decía de una manera tan digerida, didáctica y tan dirigida a mí, ¿no? O sea, Pedro, si algo tenía, era justo a la persona con la que te estaba hablando, estaba especializado en lo que te decía, dirigido a ti, ¿no? Tengo en la línea telefónica a mi queridísima Lucero Solórzano. Lucero, caray, ¿cómo estás? Fer, estoy muy bien, con sentimientos encontrados. Me da un enorme gusto tener la posibilidad de intercambiar unas palabras contigo, pero las circunstancias me parecen muy adversas, muy tristes, particularmente tristes. Lo supe por nuestra compañera Avid Gutiérrez. No estoy en México y me ha causado un gran impacto la partida de Pedro Moreno, que fue un gran compañero, una persona tan brillante, tan ocurrente, tan extraordinario narrador, relator, que nos hizo reír mucho, que nos llenó de momentos agradables que podemos recordar miles, pero seguramente tú tendrás también conmigo muchas memorias y lo recuerdo con mucho cariño. Pero por otro lado, viendo las noticias y lo que Avid me reportaba anoche, estaba pensando que probablemente si le hubieran preguntado cómo quería morir, pues haciendo lo que le gustaba, ¿no? Era un aventurero, era un hombre muy inquieto, muy independiente, muy autosuficiente, y probablemente se fue como él hubiera querido irse. Lucero, yo te mando un abrazo con inmenso cariño
Aquí está Gonzalo de mi lado derecho. Y mira, tú en el teléfono y Pedro en una foto, en la pantalla. Porque, Ok. qué bonito. No, sí. Qué bonito. Fíjate que me decía, a cada quien tenía que decirle Qué algo y bonito. nunca me dejó de decir lucecita. Lucecita. Siempre era lucecita. Y Guau. sí, lo recuerdo con mucho cariño. Me pudo mucho cuando me lo dijo Avid. Sí. Ya después busqué información. Les mando un abrazo a todo el equipo. Igualmente. Particularmente a ti y particularmente a Gonzalo. Gracias, mi querida Lucero. Gracias por estar aquí en estos momentos. La mesa, Gracias, muy buen día. la mesa hoy completa. Qué cosa, ¿eh? Pero ahorita que lo está diciendo Lucero y con Hanna aquí, una de las cualidades que tenía Pedro y por las cuales hablaba con tal Qué gran multiplicidad, amigo, cara. era cálido, era un hombre solidario, era un hombre que apoyaba, era un hombre que no se callaba, pero también era un hombre brutalmente curioso. Y entonces en esa curiosidad pensaba un poco en sus viajes en las Islas Feroes, pero así cuántos viajes no había repetido a diversas partes del mundo, Uy. en donde entonces en cada viaje iba agarrando un pedacito más de conocimiento y armando un rompecabezas que compartía con todos. Justo. O sea, que era... Y aquí yo me acuerdo que muchas veces decía, hoy voy a hablar de África. En mi 9º viaje, y si era, Pedro, Sí. ¿por qué vas 9 veces, no? Ajá, justo, no es Exacto. como ahorita, dijo, yo tengo que regresar porque igual me faltó esto o el otro, vamos en quiero otro volver a ver clima ese porque pájaro. necesito conocerlo en otro clima, ¿no? Fíjense, Juan Francisco, hay que darle voz al público porque están en un impacto brutal. Juan Francisco Cárdenas, lamento mucho esta noticia. Fueron muchos años de escuchar al gran Pedro Moreno en QTF. Abrazo para ustedes, para Hanna, para toda su familia. Wichi, qué triste noticia, qué maravilla de hombre, cómo nos hacía imaginar todos los lugares que narraba. Su Lori, qué padre recordar la voz de Pedro Moreno. Gracias, lo vamos a extrañar donde esté, se le va a recordar con mucho cariño. Lucía, siento en el alma pensar que Pedro Moreno puede estar muerto. Todos los días escuchaba con todo mi interés. Cuando dejó el programa yo sentí un hueco, yo también sentí un hueco. Carlos Gamboa, no saben lo triste escuchar esta noticia de Pedro Moreno. Mi personaje favorito en todos los tiempos que estuvo en ¿Qué tal, Fernanda? Los abrazo a todos. Gracias, Carlos. Víctor López. Qué triste saber este tema de Pedro Moreno. Extraño mucho esa etapa de tu programa. Yo ahorita me quebré, Víctor. Ahorita me quebré al aire porque, o sea, volví a sentir esa presencia, Esa energía. esa energía. Era muy característico ese momento de ¿Qué tal, Fernanda? Sí. Porque De Gonzalo, ahorita Gonzalo de mi lado derecho, Hanna, Lucero Solórzano en el teléfono desde España y Pedro Moreno en una foto en la pantalla. Me quebré. Pero algo que hay que aprenderle a Pedro era que viajaba muy ligero en todos los sentidos. Ay, bueno, tenía 14 ganchos. A eso iba. 14 ganchos de ropa. ¿Quién tiene 14 ganchos de ropa? Pedro Moreno. Porque no necesitaba más. No. Y decía, y cuando se acaba el suéter, un día me acuerdo que le llegó una almohada japonesa. O china, o no sé qué carajo, una cosa para dormir. Le dije, Pedro, hay unas muy buenas que se llaman Tempur. ¿Por qué tienes que ir a comprar? Porque le gustaba escoger minuciosamente todo y ¿no? O sea, sí. Su espacio, ¿no? Su espacio, su todo, justo, ¿no? También hace poco, como ya, me dijo, ¿sabes qué? Cada que íbamos a comer, así le decía, es que cada que te veo traes una chamarra, una camisa más padre, ¿no? Y me dijo un día, hace no mucho, me dijo, oye, tú me dijiste que te gustaban, pues vente a ver, escoge cuál quieres, ¿no? Ay, qué adorable, así, ¿no? Yo, generoso. pero me van a quedar enormes, escoge lo que tú quieras, ¿no? Y sí, bueno, ahí está. Oigan, no se imaginan de verdad la cantidad de personas que nos están escribiendo. Tengo un nudo en la garganta, yo igual. Está canijo, dice Juancho. Me siento como si hubiera perdido un ser querido. Fíjate nada más. Pues aparecerá, no sabemos. En las Feroe. ¿Qué son las Feroe? Te preguntan, Hanna. Ay, híjole, bueno, a ver. Espero.
ay, Pedrito, no defraudar y no de seguir con su manera de relatar, pero bueno, son unas islas que se encuentran en medio, en el Atlántico, están entre Islandia de un lado y del otro lado está Dinamarca, Inglaterra. Pertenecen a Dinamarca. Pero bueno, para llegar ahí tienes que tomar un ferry, que también es algo engorrioso, igual por el clima, por la marea y todo eso, ¿no? En medio de la nada. Y son unos acantilados de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí voy a mezclar un poco también con un dato curioso que me dio mi papá, que es cómo midieron esos acantilados. Sí, ¿no? claro. Sí, cliffs enormes, ¿no? Que una vez agarraron a las ovejas, porque está lleno de ovejas ahí desperdigadas por todos lados. Hay terratenientes luego de cada acantilado. Sí hay horarios de visita y todo eso. Y una vez pusieron cámaras en unas ovejas y las soltaron. Entonces, con las cámaras y un medidor de distancia, las mandaron a recorrer y así es como medían, ¿no? Pero igual los caminos son súper, o sea, si no llevas ahora sí el equipo adecuado, zapato, chamarra, guantes, su tipo de suela, etcétera, etcétera. No, pues te resbalas. Claro. O Te sea, resbalas, corres el riesgo. claro, de hecho, pues sí hay, sí, en ese lugar hay pues sí, índices de... Lo último que se sabe de Pedro, lo buscaron durante 10 días, ¿es correcto? Así es. Y lo último que se sabe es que había entrado a una cascada. Sí, bueno, eso es lo que, según igual lo que dicen las noticias, la última localización que vieron de su celular es que estuvo en una de las cascadas, que es también uno de los lugares más peligrosos para andar pajareando literalmente. Dice David, Fer, la verdura al caldo, tal cual. Yo por él empecé a escuchar que usted fue hace más de 15 años, con esos viajes maravillosos. Y luego se fue y me quedé contigo, que eres maravillosa. Ay, Wow. Muchas gracias. De verdad, no se imaginan, Gonzalo, Susana Padilla, adoraba la sección de Pedro Moreno, con una cultura increíble, anécdotas, gran contador de historias. Siempre lo voy a extrañar, igual que a Lucero Solórzano, igual que a Gonzalo y a ti juntos. Sí, nosotros también nos extrañamos, No, por bueno, supuesto, pero Una y otra vez hablábamos de Pedro también, pero esta brutal necesidad de él de viajar, porque vivía eso. Esa era su Ese vida. era su alimento. Sí. todos los días me decía, yo no sé qué hago aquí. ¿Por qué, Pedro? Pues traes buenos temas, ¿qué te pasa? Te faltan temas, te ayudo. ¿Qué traes? No, es que yo tengo que viajar. Pues vete de viaje, Pedro, y te enlazas desde donde estés. O sea, Claro. no te apures. Aquí tienes un público que te ama. Vino por 3 días, se quedó más de 12 años. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Y un día sí me dijo, Fer, mi cuerpo, esa plática fue muy fuerte, porque como llegó, se fue. Yo me acuerdo que estábamos en el cine, cuando le dije, acabo de correr a la mujer de turismo. A Liz Vega. Ya, no podemos trabajar juntas. Liz y yo no podemos. No sé qué pasó en aquel tiempo. Creo que se le robaron un abrigo y hizo un escándalo aquí en el programa por el robo del abrigo. Y le dije, ¿a quién le importa tu abrigo? Eso no se platica al aire, ¿no? Eso es tu vida. Eso no tiene nada que ver. Y le dije, Pedro, necesito a alguien de turismo. Échame la mano 3 días, en lo que busco. Híjole, ¿estás segura? Sí, hombre, échame la mano 3 días. En el cine. Y pues se quedó 12 años, más de 12 años, un gran amigo, un gran hombre, un personaje bellísimo. Yo no sé qué tenía, yo no sé cómo estaban acomodados los cajones en la cabeza de Pedro. Y no lo vamos a saber. ¿Verdad? Es un misterio. Y más bien no es que sea un misterio, no estamos a la altura para poder entender ¿quién sabe? o descifrar eso. Sí, no. Yo de verdad es un genio. Sí. Pedro Moreno es un genio. Creo que no voy a conocer a alguien con tantísimo conocimiento como él. ¿Cada cuánto te comunicabas con él? Pues nos veíamos cada 2 meses más o menos para comer o cenar. Y eso era una semana antes de quedar, nos andábamos, también teníamos nuestra cuenta regresiva, era muy, muy simpático porque hubo una vez que quedamos para comer y se le fue el patín y no llegó.
¿no? Entonces me dijo, niña, pero qué pena, que no sé qué, a la próxima tenemos que hacer cuenta regresiva. Entonces hacíamos cuenta regresiva. Para que no se le faltan olvide. 7 días y 3 minutos y 4 semanas. Qué emoción, ya me estoy peinando, faltan 5, ¿no? Pero cuando salía de viaje, era casi diario y recibir con foto, ¿no? Porque aparte, claro, ¿no? Pedro, al ser ser tan tan fuera de serie, tan único y demás, y también tan locochón, él Original. no quiso tener celular hasta hace como 4 años. No tenía celular. No tenía celular. No tenía coche. Ah, No tenía, coche, sí, no. Tuvo un coche toda su vida que se llamaba La Carolina, o sea, un Atlántica amarillo que era una cosa preciosa, en donde Ay, no, yo lo amo. mi hermano y yo aprendimos a manejar automático gracias a él en La en Carolina. la Carolina, porque nos ponía nada más de copilotos, pero nos decía, mira, así están las velocidades, tú cópiale el dibujito y cuando yo te diga le metes primera, segundo, entonces ahí estábamos felices de la vida, ¿no? Qué maravilla, Hanna, qué recuerdos y tan sí, maravillosos. Entonces, por fin cuando tuvo celular ya fue de, ahora aprende a tomar fotos. Entonces, es que esta cosa, ¿no? Aprende a tomar fotos para que me mandes. Entonces ya me mandaba. ¿Y te llegó a mandar foto en este No, viaje? pero de todos los viajes me mandaba y me mandaba foto y me relataba. Mire, niña, por ejemplo, también me mandó, estuvo ahí en Londres, en Inglaterra, en donde el meridiano de Greenwich, y está la foto con un pie de un lado y otro. Entonces me dice, mira, niña, con un pie de y con el pie del otro, ¿no? Es que conozco. ¿Cuántos viajes? Tú preguntaste, ¿cuántos viajes habrá hecho? Y justo las descripciones de un párrafo de 4 o 5 líneas. O sea, es que es o sea, sí. Estás ahí con él, ¿no? Es mágico, o sea. Dice Saulo, Fer, yo me acuerdo que empecé a escuchar qué tal Fernanda con las historias de Pedro. Iba con mucho miedo, me acuerdo de esta escena perfecto, con miedo a Reynosa en carretera, cuando empezaban los problemas de los bloqueos, dice Saulo. Y con su narrativa impresionante me ayudó a tranquilizarme y, ¿qué crees? Me inspiró a escribir mi primera novela. No, wow. No saben la cantidad de mensajes, no se imaginan. Oh, Pedro vendía viajes al espacio. Sí, Sputnik. Le llamó el Sputnik. Sí. Y luego tuvo otra idea. Vendía increíble. viajes al espacio, No, sí me acuerdo. por supuesto. Sí, el Sputnik. Y tuvo luego otra idea que, bueno, no me acuerdo por qué no caminó, pero era de mandar, imagínense esto, en el, ¿qué será? Igual, 2006 o algo así, cuando no existía no había Uber todavía y todas estas cosas, de manda un mensaje con una foca, ¿no? Entonces, una foca entrenada, y entonces tú hacías tu recadito y no sé qué, entonces llegaba la foca, te aplaudía, te abrazaba, o yo qué sé. Ese no llegó a culminar, pero tenía todo el proyecto. Pero era un hombre muy adelantado a su tiempo, Sin duda. no solo en sus planes, sino también en su relatoría de lo que iba a pasar en el mundo en los próximos 15, 20 años. Lo que dijo del petróleo, lo dijo hace 20 años, Sí. ¿no? Justamente. Es una bendición poderte tener entre nosotros, Hanna, de verdad, como parte de la vida de Pedro, saberte. El día 13 de noviembre les compartimos que vamos a hacer un homenaje en mi casa a Pedro Moreno, sus amigos, su familia, la gente que lo queremos tantísimo y que siempre, siempre, siempre va a estar en nuestro corazón. Yo no voy a decir que ya murió. Yo no voy a decir que ya murió. Yo voy a decir que él está de viaje en Feroe siempre y que ahí está y que se fue a vivir a Feroe y que vive feliz en esos acantilados y que pues desde allá siempre va a estar con nosotros. Así. Gracias, Hanna, querida. Gracias a ustedes. Gracias. Gonzalo. Seguimos aquí mañana. Seguimos aquí mañana.